Hola a todos y a todas, bienvenidos a la burbuja del español. Empezamos este vídeo con la frase "Quien tiene un amigo tiene un tesoro". Este refrán trata sobre la amistad. Nos hace ver cómo quien tiene un buen amigo o una buena amiga al lado puede equiparar el valor de un tesoro a esta amistad. Por eso, en este vídeo te traemos 20 palabras con las que te puedes referir a un amigo tanto en España como en Latinoamérica. Empezamos con España. La palabra número 1 sería colega. Esta palabra la usamos para referirnos a un amigo o a una amiga del colegio, del trabajo, del gimnasio o del instituto o la universidad. También la podemos usar como una palabra con cierto carácter cariñoso. La podemos encontrar de una forma más corta como la palabra colegui. Por ejemplo, ella es mi colega. Nos conocemos desde pequeñas y desde entonces somos amigas. Tienes que tener cuidado porque se usa la misma palabra tanto como para el masculino como para el femenino. Palabra número 2. Compi o compañero o compañera. Utilizamos esta palabra para referirnos a cualquier persona que forme parte de un grupo, es decir, un grupo en la universidad, un grupo en el trabajo, cualquier cosa de la que nosotros también formemos parte. Aunque también se utiliza la palabra compi. Tiene un carácter un poco más cariñoso y se utiliza con las personas con las que tenemos más confianza. Por ejemplo, él es mi compi de trabajo. Nos hemos hecho súper amigos. Tercera palabra, tronco o tronca. Además de utilizarse esta palabra para el tallo fuerte y robusto de los árboles o los arbustos, esta palabra también se puede usar para referirnos a un amigo o a un compañero. Esta palabra se usa más en la parte central de España. Se usa mucho de manera informal o para referirte a alguna persona de tu grupo de amigos. Por ejemplo, se usa más en Madrid. Por ejemplo, tronca, vas a flipar con lo que te voy a contar. También se puede usar de forma más corta como tron. Por ejemplo, ¿qué pasa, tron? Cuarta palabra, tete o teta. Estas palabras son propias del español hablado en la parte del Mediterráneo, por ejemplo, en la parte de Valencia. Estas palabras se utilizan tanto en singular como en plural para referirse a tus hermanos o hermanas, primos o primas o a tus amigos y amigas. Por ejemplo, vamos a recoger a mi tete, que se lo he prometido. Quinta palabra, peña. Esta palabra se usa para referirnos a un grupo de personas que consideramos nuestros amigos. Por ejemplo, esta peña es mi favorita. No sé qué haría sin ellos. Palabra número 6. Cuadrilla. Esta palabra también se utiliza para referirnos a un grupo de amigos. Es más usada en la zona norte de España, como por ejemplo en el País Vasco. Por ejemplo, hoy tengo que irme antes porque he quedado con mi cuadrilla para jugar al fútbol. Palabra número 7. Hermano o hermana. Aunque también usamos esta palabra para referirnos a los hermanos del mismo padre o de la misma madre, también podamos usarla para referirnos a personas que consideramos muy cercanas a nosotros. Se utiliza principalmente cuando el sentimiento de amistad hacia una persona o varias personas es muy estrecho. Por ejemplo, estos son mis hermanos, los conozco desde el colegio. Las nuevas generaciones también hacen uso de esta palabra, pero en vez de en español usan el acortamiento del equivalente en inglés, brother, bro, y dicen, ¿qué pasa, bro? A veces se pasan demasiado de usar esta expresión. Palabra número 8. Tío o tía. Además de usar esta expresión para referirnos a los hermanos o hermanas de nuestros padres o madres, utilizamos también esta palabra para referirnos a nuestro amigo o amiga. Es decir, se utiliza también amistosamente. Por ejemplo, tía, te tengo que contar una cosa que no te vas a creer lo que me ha pasado. Las palabras que hemos nombrado anteriormente las utilizamos en España, me refiero a la península o en las islas, para referirnos a un amigo o amiga. Quería recordarte que con la burbuja del español
Es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Ahora vamos a pasar a decir las palabras que se usan más en Latinoamérica. La palabra carnal o carnala. Esta forma se utiliza principalmente en México. Esta palabra se utiliza para referirte a un amigo y es de uso popular. Por ejemplo, mira, por ahí viene tu carnal. O otra persona te dice, vi por el parque a tu carnala. Otra palabra sería cuate. Esta palabra también es usada en México y también se usa para referirte a un amigo o amiga. Por ejemplo, te presento a mis cuates, son lo mejor del mundo. Otra palabra es weón o weona. Esta palabra se usa principalmente en Chile y es de uso popular. Aunque esta palabra se use para referirse a los amigos, también se puede usar como un poco ofensivo. Todo depende del contexto y de la forma que lo digas. Por ejemplo, ese weón es el mejor amigo que tengo en el trabajo. Otra palabra sería parce o parceros. Con esta palabra, los colombianos se refieren a sus amigos o a sus mejores amigos. También es de uso popular. Por ejemplo, ellos son mis parceros de toda la vida. Otra palabra es boludo o boluda. Es una palabra para referirse a los amigos, pero tienes que tener mucho cuidado porque solo se usa para referirse a los amigos muy cercanos. Si utilizas esta palabra con cualquier persona, pueden creerse que lo estás haciendo de forma ofensiva. Por ejemplo, para un amigo sería, boluda, vente a la fiesta, no va a ser lo mismo sin ti. Otra palabra sería pana. Esta palabra se usa más en Venezuela y es un término popular para referirse a las amigas o a los amigos. Tiene la misma forma tanto en masculino como en femenino, al igual que la palabra colega que hemos visto antes. Por ejemplo, este es mi pana del colegio y esta es mi pana de la universidad. Otra palabra sería chamo o chama. Esta es otra forma de decir también amigo o amiga en Venezuela. Su uso también es popular. Por ejemplo, sois los mejores chamos del mundo. Otra palabra es causa. Esta forma se usa más en Perú y también es de uso popular. Lo puedes encontrar como diminutivo, causita. Cuando usamos el diminutivo, lo usamos de forma más cariñosa. Es la misma forma tanto para el masculino como para el femenino, pero se usa más entre hombres. Por ejemplo, mañana es el cumpleaños de mi causita favorita. Otra palabra sería pata. Esta es otra palabra para referirse a los amigos en Perú. También es de uso más coloquial. Tiene el mismo uso que causa. Por ejemplo, ellos son patas desde los 6 años. Otra palabra sería llave. Esta palabra se usa en Ecuador para referirse tanto a las amigas como a los amigos. También es de uso popular. Por ejemplo, Juan es mi llave. Está siempre que lo necesito. Otra palabra sería ñaño o ñaña. Se utiliza en Ecuador para referirse a los hermanos o a las hermanas, pero también se utiliza para referirnos a esos amigos con los que tenemos una amistad muy estrecha. Por ejemplo, seremos ñaños toda la vida. Y la última palabra sería pibe. Esta palabra se utiliza principalmente en Uruguay, pero también puedes encontrarla en Argentina y en Uruguay. Por ejemplo, los pibes siempre están en las buenas y en las malas. Bueno, y después de haber visto todas estas palabras, ¿cuál es su favorita? ¿O es la que más te ha llamado la atención? La próxima vez, por ejemplo, que te encuentres o que quedes con tus amigos que hablan español, les puedes decir o preguntar si conocen alguna otra palabra para referirse a los amigos. O decirles que como ellos llaman a sus amigos o a su grupo de amigos. Pero bueno, lo más importante es que tengas muchos amigos y muchas amigas con los que poder practicar toda esta serie de trucos
que te estamos dando, ya sea para practicar español, porque ellos también estén practicando español, o muchísimo mejor si son hablantes nativos. Un par de consejos que te podemos dar para que lo vayas consiguiendo pueden ser empezar a hablar con tus amigos nombrándolos con alguna de estas palabras, o cuando preguntes algo a algún amigo, intentar finalizar las preguntas con este tipo de palabras. Esperamos que muy pronto puedas usar algunas palabras de esta lista para referirte a tus amigos, por supuesto. Quizás ellos no las conozcan y se queden sorprendidos de tu conocimiento del español. Y para acabar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que subimos ni los vídeos inéditos que compartimos. Todos los enlaces a TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, lo puedes encontrar en nuestra descripción. Además, en nuestra página web burbujadelespañol.com puedes encontrar muchísimos ejercicios y material didáctico para poder practicar todas estas cosas que te vamos contando. El enlace a nuestra página web puedes encontrarlos también en la descripción. Pero si quieres seguir estudiando un poquito más de español, puedes ver nuestro vídeo sobre refranes de la familia. Bueno, y aquí me despido. Espero haberos sido de ayuda. Adiós.